En este video hablaré del comportamiento animal. Si estudias el comportamiento animal, eres llamado etólogo. Viene de etología, que se refiere al estudio del comportamiento animal. Y es importante que sepas esto. Cuando estudias el comportamiento animal, hay una extensa secuencia de comportamientos. La secuencia comienza desde comportamientos innatos. Esta tortuga de mar nace e inmediatamente se dirigirá al mar. Estos son comportamientos que suceden desde el día 1 y continúa la secuencia hasta el comportamiento de aprendizaje complejo, como este chimpancé. Puedes observar que está pensando algo bastante profundo. Bueno, eso es lo que me hace pensar. Y entonces, tracemos nuestra secuencia desde lo innato hasta el comportamiento de aprendizaje. La primera cosa que debes saber es que el instinto es básicamente cualquier cosa que tienes desde el día 1. Si alguna vez pones tu dedo cerca de la mano de un bebé, el bebé lo va a agarrar y pensarás, ¡ay, eso es muy lindo! Pero si lo pones cerca de su pie, lo va a agarrar también con los dedos del pie. Este es un reflejo de prehensión que todos los bebés tienen desde el día 1. Eso está programado de manera genética en ellos y podrías pensar únicamente desde una perspectiva evolutiva, que los bebés que no fueron capaces de aferrarse a su madre a través de una historia evolutiva acabaron cayéndose al piso sin llegar muy lejos. Un ejemplo de esto es que en el reino animal podemos tener a la serpiente de hocico de cerdo. La serpiente de hocico de cerdo, básicamente, cuando te acercas y la amenazas, te va a escupir e intentará intimidarte, pero no tiene veneno. Así que, básicamente, si te acercas mucho y la molestas demasiado, va a girar su cuerpo hasta quedar en posición ventral, va a echar la cabeza para atrás, su lengua se saldrá y empezará a despedir como un olor a carne en descomposición. Bien, eso es interesante, pero lo tienen desde el día 1. En otras palabras, una vez que una serpiente de hocico de cerdo nace, el minuto en el que eclosiona el huevo, la cría tiene este comportamiento, por lo que claramente es un instinto. Luego tenemos a los llamados patrones de acción fija. Estos se presentan básicamente cuando tienes un estímulo, hay una serie de acciones que llevarás a cabo. Es mucho más fácil entender si te doy un ejemplo. Este es un ganso común. Básicamente se sienta en sus huevos y los incuba. Pero si en una ocasión sacas uno de los huevos y lo pones al lado del nido, usará su pico y lo regresará al nido, para que pueda empollarlo, y podrías pensar que ese es un ganso muy inteligente. Sin embargo, si tomas algo parecido a una bola de billar, con lo que juegas pool, y la pones al lado de su nido, lo jalará, o un foco lo jalará al interior y lo empollará. Y podrías pensar que ese ganso no es muy listo, pero si piensas en ello, a lo largo de su historia nunca necesitaron desarrollar una mejor manera de discriminar entre huevos, así que eso funciona bien. Y quizá no había en días pasados un científico reemplazando todos sus huevos con focos, así que no necesitaron desarrollar ningún tipo de método. Y podrías pensar, nosotros no hacemos eso. Los humanos no tienen patrones de acción fija, pero sí los tienes. Si alguien alguna vez te observa y lo reconoces, pero no lo estabas buscando, asentirás la cabeza y dirás algo así como ¿cómo te va? Cuando haces eso, lo que haces es levantar la cabeza, tus cejas irán hacia arriba y harás algo llamado flash de la ceja. Y ni siquiera sabes que lo estás haciendo, pero una vez que ves a alguien haciéndotelo, entonces lo tienes que hacer de regreso. Intenta hacerlo. Hago esto con los estudiantes todo el tiempo. Es muy gracioso. Luego tenemos un comportamiento llamado impronta. No es un comportamiento aprendido, pero es algo que ha sucedido durante lo que es llamado el periodo crítico en tu vida. Los gansos se improntan en su madre y la seguirán hasta que hayan crecido. Este hombre, Konrad Lorenz, apoyaba la idea de que sí podía quitar a la madre y tomar su lugar durante este periodo de tiempo crítico. Después, ellos lo seguirán no importando dónde camine,
simplemente lo seguirán, pensando que él es la madre. Los salmones hacen lo mismo. Son improntados en el olor químico en el arroyo o en los arroyos en los que están, de manera que si van al océano y vuelven otra vez puedan encontrarlo. Pero tiene que ocurrir durante este periodo de tiempo crítico. Ahora, mientras avanzamos en la secuencia de comportamientos, continuamos con lo que conocemos como aprendizaje asociativo. Quizá estés familiarizado con Pavlov o el perro de Pavlov. Lo que sucede, básicamente, es que empiezas a asociar dos estímulos o un estímulo con un efecto. Por ejemplo, él trabajó con perros donde hacía sonar una campana y les daba un poco de carne molida, y luego medía. Aquí puedes ver cómo medía la saliva del perro. Y básicamente tocaba la campana y les daba carne molida. Tocaba la campana otra vez y les daba carne molida. Y entonces empezaron a asociar el tocar la campana con comer. Y entonces, en poco tiempo, solo tocaba la campana y los perros empezaban a salivar. Aquí abajo tenemos al oso saliendo en la primavera. Y básicamente lo que hará es atacar a todos los comederos de pájaros, y entonces asocia esa comida con esa ubicación. Así que años después volverá a ese mismo lugar. Si no quieres que hagan eso, tienes que quitar el estímulo, tienes que quitar los comederos de pájaros. Y luego tenemos lo que se conoce como aprendizaje por ensayo y error. La persona que se asocia más con esto es B. F. Skinner. Él desarrolló algo llamado caja de Skinner. Esta imagen muestra una representación de esta. Pones a una rata aquí, quizá algunas luces y una pequeña palanca. Básicamente podrías enseñarle. Digamos que cuando la luz verde se enciende, si ocurriera que la rata toca la palanca, entonces sale comida. Le puedes enseñar un comportamiento muy complejo utilizando el ensayo y error. Es como entrenamos a los perros. La misma forma, y una de mis historias favoritas de este tema es, creo que su nombre es Josh Klein. Desarrolló lo que es conocido como la máquina expendedora para cuervos. Si buscas máquina expendedora para cuervos en YouTube, la encontrarás. Lo que hizo fue utilizar el aprendizaje de ensayo y error para básicamente construir una máquina expendedora. Colocó monedas de $0.25 alrededor y luego enseñó a los cuervos que si ponían las monedas dentro de una ranura, entonces salía comida. Básicamente los entrenó a través de una serie de pasos y luego los dejó ir y los cuervos volaron alrededor del pueblo. Encontraron monedas, las trajeron consigo y entonces él obtuvo el dinero y ellos consiguieron comida. Llamamos a esto condicionamiento operante. Cuando les enseñas a hacer eso a través de ensayo y error. Ahora continuaremos con la habituación. La habituación es cuando obtienes el mismo estímulo una y otra vez y eventualmente aprendes a ignorarlo. Este es un perrito de la pradera y cuando un halcón se acerca a una víbora, básicamente gritarán de cierta manera y entonces todos los demás perritos de la pradera se irán bajo la tierra. Y entonces lo que sucede con los humanos es que si pasas cerca de perritos de la pradera, harán lo mismo, pero si no los dañas y sigues pasando cerca de ellos, con el tiempo se habituarán a eso y lo ignorarán y no harán esos llamados. De manera similar, si tienes una anémona de mar aquí y pones camarón, por ejemplo, en un tentáculo de anémona marina, se lo comerá. Si pones camarón otra vez, se lo comerá. Pero si pones un pedazo de plástico ahí, se lo comerá. Si pones plástico nuevamente, se lo comerá. Si sigues poniendo plástico ahí, simplemente lo ignorará. No está consiguiendo ese alimento y con el tiempo se habituará a la presencia de ese plástico. Y puedes ver de manera evolutiva por qué es importante. No quieres tener siempre la misma respuesta al mismo estímulo. Ahora continuaremos con lo que conocemos como aprendizaje por observación. Aprendizaje por observación es observar a otro organismo y puedes ver cómo vamos encaminados en esta secuencia hacia el comportamiento aprendido. El aprendizaje por observación es simplemente ver otro organismo e imitar eso.
Uno de mis organismos favoritos es el pulpo. Y básicamente cuando colocas pulpos en un acuario y les das un problema, en este caso hay una botella con una tapa arriba. Tiene que abrir esa tapa y llegar a la comida dentro de ella. La mitad de los pulpos será capaz de hacerlo, pero la otra mitad no podrá resolverlo. Si pones a un pulpo en un tanque adyacente, observará a este y aprenderá a hacerlo. Aquí tenemos a un investigador sacando la lengua y luego un pequeño mono macaco sacando su lengua también. Y entonces, un área muy interesante de la investigación tiene que ver con lo que llamamos neuronas espejo. Neurona espejo suena muy parecido a neurona motora, pero una neurona motora me permite hacer algo como tocarme la cabeza. Pero una neurona espejo es diferente. Si me observas tomando mi dedo y tocándome la cabeza, mientras hago eso, un cierto porcentaje en ti, de las neuronas que me permiten tocar mi cabeza, un cierto número de esas neuronas, recuerdo que son aproximadamente el 10%, también están activándose en ti. Y entonces, al observarme, estás aprendiendo a hacerlo. Estás entrenando esas neuronas. Encontramos esto en los mamíferos, y creo que es un área de investigación bastante interesante. Lo último que quiero compartir contigo es la intuición. No solemos encontrarnos con la intuición antes en esta secuencia, pero déjame darte un ejemplo. Déjame darte un problema. Este es llamado el problema de la vela. Básicamente piénsalo de esta manera. Te dan cerillos, una caja con tachuelas y una vela. Y te pido que claves la vela en la pared y luego la prendas. Y luego la prendes. Si ya te di estos objetos y te pongo en un cuarto, después de un rato probarás un número de alternativas. ¿Podrías intentar calentar las orillas de una vela y pegarla en la pared? Créeme, no funcionará. Podrías clavar algunas tachuelas y balancearla ahí, y tampoco funcionará. Puedes calentar las tachuelas y aún nada. Y básicamente luego empezarás a utilizar la intuición con algo como esto, o eso espero. Deberás sacar las tachuelas y usar la caja como un sujetador de la vela. Así que toma un tiempo que resuelvas esto y algunos organismos nunca serán capaces de hacer eso, porque no tienen lo que es llamado intuición. Pero los chimpancés sí la tienen. Si pongo a un chimpancé en un cuarto y pongo un plátano en el techo donde el chimpancé no pueda tocar, le pongo algunas cajas aquí y le doy a él o a ella tiempo. Será capaz de resolver el problema apilando las cajas y alcanzando el plátano. Y entonces, esto es intuición. Y básicamente no tendemos a ver la intuición en organismos de niveles menores que no tienen un cerebro muy desarrollado. Pero los cuervos, por ejemplo, pueden resolver problemas muy complicados. Los chimpancés y los primates pueden resolver problemas. Los delfines y cetáceos dentados pueden resolver eso. Y entonces lo que tenemos respecto al intelecto es que no necesitas ser inteligente hasta que realmente empiezas a vivir socialmente. Y una vez que empiezas a vivir socialmente, tienes que cuidarte a ti mismo, pero también tienes que cuidar a todos los que están a tu alrededor. Y ahí es donde se muestra la inteligencia de alto nivel. Pero somos lo suficientemente inteligentes para sobrevivir. Ojalá seas un poco más inteligente ahora. Espero esto te sea útil.